Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a este programa 8 Magazine. 4 y 5, ya saben, puntuales a la cita que tenemos las tardes de los martes y miércoles con todos ustedes. Y además les traemos hoy un programa muy completo, pero también muy variado, sobre todo en cuanto a contenidos. Hablaremos de música con el zamorano Diego Turrión, conocido seguramente porque ha estado en varias ocasiones en este plató, también en Dos que sí, uno que no, en el Living, así que nosotros hoy queremos acercarnos para que nos dé todos los detalles porque la próxima semana actúa en el Teatro Principal de Zamora. La bombonera zamorana siempre es muy especial, se lo contamos en 8 Magazine, y qué mejor que disfrutar de la música, además muy especial, de Diego Turrión. Pero también tendremos muchos más temas porque hablaremos de ese Congreso Ahora Ilusión que ayer les presentábamos con Miguel de Lucas. Durante todos estos días conoceremos a esos ponentes que van a venir a generar ilusión, también a generar felicidad y hablar de esos ejemplos de superación. En concreto, hoy hablaremos con un científico cognitivo que llegará el 8 de marzo al Teatro Ramos Carrión. Él se llama Jon Andoni Duñabeitia. Como decía Miguel ayer, es un apellido muy difícil de pronunciar, el impronunciable, como él comentaba. Así que estará esta tarde para hablarnos de su apellido, pero también para contarnos un poquito a grandes rasgos qué nos espera en el Teatro Ramos Carrión la próxima semana. Y tendremos muchísimos más contenidos, muchísimos más reportajes, cultura, ocio y entretenimiento hasta las 6 y 5 de la tarde. Así que ahora les dejamos con el suplemento que nos lleva hasta Arcenillas y a la vuelta retomamos y comenzamos 8 Magazine. La iglesia de la Asunción de Arcenillas es un templo de considerables dimensiones construido entre los siglos XIV y XV, declarada Bien de Interés Cultural en 1982, que acoge en su interior una joya de gran valor. El conjunto conocido como las Tablas de Arcenillas son 11 piezas que pertenecieron en su día al retablo del altar mayor de la Catedral de Zamora. 11 originales a los que se suman 4 reproducciones, colocadas ahora en las paredes del ábside, pero que hasta llegar aquí han pasado por diferentes vicisitudes. Enrique Rodríguez, vecino de la localidad, alcalde entre 2015 y 2023, ha estudiado su historia, sus idas y venidas, sus luces y sus sombras. Una historia que ha tenido giros de guión dignos de película, que han contribuido a hacerlas famosas a nivel internacional. Pero empecemos por el principio de los principios. Fue a finales del siglo XV cuando se hizo este encargo para la Catedral de Zamora. En la última década del siglo XV, cuando el Cabildo de la Catedral de Zamora decide hacer un nuevo retablo para el ábside de la catedral, para el altar mayor, y por eso en aquel momento contratan al que era el mejor pintor de su época, que era Fernando Gallego. Fernando Gallego fue dentro del gótico español pues, el máximo exponente de ese estilo y concretamente está enmarcado dentro del arte hispano-flamenco, que es el estilo al que se deben estas tablas. En ese momento de finales del siglo XV estaba en su apogeo, en su mejor momento, y el Cabildo de la Catedral de Zamora encarga a este pintor hacer el retablo del altar mayor, el lugar más importante del obispado de la diócesis de Zamora. También hemos de decir que bueno, ya contaba con un retablo en la Catedral de Zamora, debido a que en la misma catedral, que hoy en día se conserva, es el retablo de San Ildefonso, que ya se había hecho 20 años antes por este mismo pintor para la catedral, pues por tanto hemos de decir que ya a Fernando Gallego se le conocía en la catedral y ya sabían cómo trabajaba, y por eso acuden a él de nuevo para el dotar a este lugar, que es el altar mayor, de este retablo que era necesario, porque contaban con el ábside, contaban con el altar, pero faltaba un gran conjunto, que era lo que se estaba empezando en aquel momento a hacer en las catedrales de todo nuestro entorno.
no contamos con documentación que se refiera a su encargo, porque toda la documentación de esa época ardió con el famoso incendio que afectó al claustro de la Catedral de Zamora, en el que se cobijaba también, junto al que se cobijaba el archivo vivo de la catedral. Por tanto, de nuevo, pues es poco lo que sabemos, pero sí sabemos que fue un retablo de grandes proporciones que tuvo en torno a un mínimo de 35 tablas. Esto es algo que sabemos, el número de tablas que formaron el retablo, gracias a que estas tablas fueron en el siglo XIX numeradas, y esa numeración se ha conservado, y las tablas que hasta hoy nos han llegado cuentan con una numeración que es en algunos momentos va dando saltos de tal forma que algunos números faltan, y además esos números coinciden con algunos pasajes de la vida de Cristo que también faltan en el retablo, y por tanto pues se hace evidente que eso responde a que no todas las tablas nos han llegado. Es un retablo dedicado a la vida de Cristo, desde el momento de la Anunciación, que es la primera de las tablas que tenemos aquí en Arcenillas, hasta la tabla de Pentecostés, que no está aquí, sino que está en el Museo de la Catedral de Zamora. Por tanto, es un retablo dedicado enteramente a la vida de Cristo. Fernando Gallego hizo retablos también de otros temas. Para la catedral hizo un retablo dedicado a la vida de San Ildefonso. Para la iglesia de San Lorenzo de Toro realizó uno dedicado a la vida de este santo, de San Lorenzo. También en otros lugares hizo retablos dedicados a la Virgen. Pues en el caso de la Catedral de Zamora hizo un retablo dedicado a la vida de Jesús. Y en este retablo se ha asociado con una tabla que actualmente está en el Museo del Prado en Madrid, que está dedicada a la Transfiguración, que es la advocación de la catedral, y por tanto se apunta a la posibilidad de que esa tabla pueda proceder también de este retablo. Es una tabla que no está asociada a ningún otro conjunto, que no se sabe de dónde procede, y que sobre todo por sus dimensiones, y también por contar en la parte superior de la tabla con la huella de la chambrana que cubría el retablo originalmente, que era la estructura que tenía el retablo, pues que tiene 3 arquitos, como algunas de estas tablas que tenemos aquí en Arcenillas, que tienen una forma y dimensiones idénticas a las de aquí, y diferente forma y dimensiones a las de otros conjuntos. Pues estas características nos apuntan a que pudiera haber sido una de esas tablas que formaron este retablo. Los cambios de los gustos y las modas también afectaban a las iglesias y las imágenes que guardaban. Así fue como el retablo se retiró de la catedral en 1712. Había llegado el barroco, se imponía un nuevo estilo y el viejo retablo se vendió a la parroquia de Arcenillas. Se encarga un nuevo retablo a Churriguera, de tal forma que en la catedral se hace un nuevo conjunto, y lógicamente pues era inevitable el desmontar el retablo que había para poder colocar el nuevo, y es por ello por lo que ahí entra en juego la parroquia de Arcenillas, que en aquel momento pues estando dentro del obispado de Zamora también, además muy cerca de la capital, a solamente 7 kilómetros de la ciudad, pues en aquel momento contaba con esta iglesia en la que nos encontramos, iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que ya tenía también 200 años de antigüedad en aquel momento, que tenía y tiene, porque la arquitectura que vivimos aquí es prácticamente la que ya tenía en aquel momento. Tenía unas grandes proporciones, era y es una iglesia de grandes dimensiones, y tenía una falta, y es que tenía un gran ábside, que es el que aquí tenemos, pero le faltaba un retablo. Entonces fue la ocasión perfecta para poder hacerse con un conjunto que estaba presumiblemente en un buen estado de conservación, que tenía una gran calidad artística, pero para los gustos del momento, que eran gustos cambiantes, pues se había hecho necesario el contar con un nuevo retablo en la catedral, y eso es lo que les llevó a deshacerse de él. Y bueno, pues aquí se aprovechó esa ocasión, y el retablo íntegramente se vende aquí a la parroquia de Arcenillas, y aquí queda instalado.
Desgraciadamente, este retablo aquí instalado no nos ha llegado a día de hoy. Hasta a nuestros días nos han llegado únicamente algunas tablas, 11 originales, que son las que hoy en día podemos visitar aquí en la parroquia de Arcenillas, porque en el siglo XIX el retablo es desmontado. El mal estado del artesonado del techo que cubría el ábside obligó a desmontar esta impresionante obra en torno a 1816. Habría sido entonces cuando se enumeraron las piezas antes de guardarlas en la panera. Para hacer la bóveda que hoy actualmente vemos aquí sobre nosotros, pues se hace necesario desmontar el retablo, debido a que eran unas obras que iban a prolongarse durante un tiempo considerable. Y es en aquel momento cuando las tablas se guardan en la panera de la parroquia. Allí se cobijan con la intención de reintegrarlas una vez acabaran los trabajos en la bóveda que sobre nosotros tenemos, pues el poder volver a montar el retablo. Y es en aquel momento cuando las tablas se numeran. Que es por lo que ya había comentado previamente, que gracias a esa numeración que se le otorga a cada una de las tablas, tenemos una de las tablas que está marcada con el número 35, y de ahí que presumamos que como mínimo hubo 35 tablas. Desgraciadamente el retablo nunca se volvió a montar ya. El retablo desaparece, no sabemos el motivo, los documentos guardan un total silencio sobre este asunto, pese a que la documentación de la época era muy minuciosa a la hora de apuntar hasta el último detalle de todas las circunstancias que ocurrían dentro de lo que es la fábrica de la parroquia, y por tanto por eso se ha alimentado de distintas hipótesis, como que pudieron haber sido arrebatadas, mal vendidas, robadas. Pues la verdad es que no podemos tampoco decir exactamente qué ocurrió con las tablas que hoy no tenemos aquí en Arcenillas, qué ocurrió con aquel precioso e inmenso retablo que aquí hubo, porque la documentación pues no nos lo dice. Ese silencio pues lo guarda la documentación, por tanto pues todo lo que digamos pues no son más que hipótesis. Pero últimamente creo que está adquiriendo cada vez más en consideración la idea de que, una idea muy, muy sencilla, y es que el retablo no se volvió a montar posiblemente por algo tan evidente como que un retablo que estaba formado por 35 tablas que estaban más o menos aproximadamente serían en 5, para que nos entendamos, en cinco filas, y luego 7 columnas de tablas, por tanto 5 por 7, 35 tablas. Un retablo de tan grandes proporciones, previamente a que cuando estaba el artesonado de madera, sí entraba, pero cuando se hizo esta bóveda que vemos aquí hoy en día, pues posteriormente puede que no entrase, probablemente no entrase el retablo, y tal vez ese fuera el mayor motivo por el que el retablo nunca más volvió a montarse. Y también hay que aludir a otro motivo, y es que el arte en ese momento ya había pasado el barroco también, y estamos dentro ya del estilo neoclásico, y deciden hacer un retablo de estilo neoclásico, que era el estilo que en aquel momento predominaba. Y claro, pues a las tablas, en los escasos documentos que las aluden, las llaman viejas, las llaman, en cierta manera, las tenían como, por decir una forma, como pasadas de moda, y estas tablas pues pasan a estar colocadas por las paredes de la iglesia parroquial, y afortunadamente, gracias a eso, a que se aprovecharon de esa forma, se conservaron en muchas iglesias, en otros muchos conjuntos artísticos, incluso muchos de este pintor. Hay muchos retablos que desgraciadamente pues no nos han llegado hasta nuestros días. Afortunadamente aquí pues tenemos por lo menos una buena muestra de lo que el retablo fue. No lo tenemos completo, desgraciadamente, pero hasta nuestros días pues nos ha llegado una parte muy importante de lo que aquí hubo. Cuando se quisieron sacar de nuevo las tablas, faltaban casi una veintena. Nunca se supo de ellas, aunque algunas han aparecido siglos después. Desgraciadamente, las tablas nunca más salieron de la panera como un conjunto, sino que se colocaron por las paredes de la iglesia, algunas de ellas, según los inventarios, 16,
incluso a finales del siglo XIX, una más desapareció, según nos indica Manuel Gómez Moreno, cuando viene aquí en el año 1904 con motivo de las visitas que hacía para la redacción del catálogo monumental de la provincia de Zamora. Y por tanto, cuando aquí vino Manuel Gómez Moreno, ya solamente llegó a haber 15, que son las 15 que tradicionalmente hemos conocido aquí en Arcenillas, las que hemos tenido aquí toda la vida. De esas 20 tablas que salieron de aquí de Arcenillas, algunas se han podido recuperar, de tal forma que en los años 20 del siglo XX, hay una familia zamorana que tenía 2 tablas que procedían de aquí y que en aquel momento pues deciden donarlas según los documentos al obispo de Zamora, se las donan para que las reintegrase al templo del cual procedían, porque ellos desconocían qué templo era el de su procedencia. Y de esta manera podemos a día de hoy ver 2 tablas que son la aparición a la Magdalena y la de Pentecostés en el Museo de la Catedral de Zamora. Allí las podemos contemplar, y también a finales del pasado siglo, en el año 1994, aparece una tabla más, que es la de la adoración de los magos, que formaba parte de una colección particular. Su propietario fallece y su colección pasa al Museo de Bellas Artes de Asturias en Oviedo. Y ahí la podemos contemplar también a día de hoy, dentro de su colección permanente, esta tabla de la Epifanía, de la adoración de los magos. Hay 2 tablas que han aparecido recientemente que se parecen mucho a las de Arcenillas, pero les falta el número, por tanto no podemos asegurar que procedan de aquí. Una de ellas es un eceomo que a día de hoy permanece en una colección particular en Madrid, en manos privadas, y esta apareció en el año 2018. La conocemos gracias a que ha reaparecido, pero no forma parte de una colección pública, por tanto no podemos visitarla. Pero sí que podemos ir a ver la tabla de la resurrección de Lázaro, que también estaba en una colección particular hasta hace muy poco tiempo, pero hasta hace unos pocos meses, a finales del año 2024, esta tabla ha regresado a Zamora porque se exhibe y ha pasado a formar parte de la colección del Museo Provincial de Zamora. Y es donde hoy podemos ver esta resurrección de Lázaro, que es una tabla que estilísticamente es muy similar a las de aquí de Arcenillas, y por tanto es bastante probable que fuera una de las que aquí faltan. Pero es una tabla que está muy recortada, está recortada en sus 4 laterales, y por tanto no podemos ver su número, y por tanto es imposible poder decir que es una tabla de las de Arcenillas. Así quedaron 15 tablas colocadas alrededor de la iglesia, después en torno al ábside, pero lo peor estaba por venir, el suceso que hizo mundialmente célebres estas pinturas. Uno de los episodios que desgraciadamente hacen más conocidas a estas tablas es su famoso robo, que afortunadamente, hay que decirlo, no afectó a todas, y esto tenemos que remontarnos a la noche del 22 al 23 de noviembre de 1993. Aquella noche de un martes a un miércoles entre semana, aquí en esta iglesia recibimos una visita de las que no nos gustan, y es que de las 15 tablas que en aquel momento teníamos, se llevaron 4 tablas, además de una forma totalmente bárbara, y es que con un pico hicieron palanca con la pared para poder arrancarlas y separarlas de la pared y poder arrebatárnoslas. Y de esta forma, pues a día de hoy aquí en Arcenillas únicamente conservamos 11 tablas de las originales. 4 de las que aquí tenemos que se exhiben son reproducciones en fotografía a tamaño original, pero no contamos con las del siglo XV. Y hay que decir que a día de hoy todavía siguen estando estas tablas, estas 4 tablas desaparecidas, entre las más buscadas a nivel internacional por la Interpol y por todos los órganos que dedican sus funciones a la búsqueda de las obras de arte expoliadas. Pero todos los esfuerzos que se han llevado a cabo hasta ahora han sido insuficientes. Las reproducciones a tamaño real de las 4 robadas se mantienen junto a las originales para que nos hagamos una idea del conjunto. En los últimos años se colocaron las piezas en el ábside clavadas directamente a la pared. Ahora, más de 31 años después, una intervención del programa Románico Atlántico permite que podamos contemplar esta obra como si estuvieran expuestas en un museo, sobre un soporte de madera que les aporta la adecuada iluminación y las protege de la piedra del muro.
esto es un templo para el culto. Y estas tablas han servido como un catecismo a través de la historia, y a través de estas tablas habrá habido muchas personas que hayan entrado en el misterio cristiano viéndolas, y por la profundidad que tienen, la espiritualidad que tienen las imágenes, seguramente que han llegado al corazón de muchas personas. Al ver al Cristo crucificado, ha tenido un valor catequético a través de los siglos, y yo creo que de aquí en adelante siempre será un catecismo especial, un catecismo artístico, un catecismo del cual pues, las próximas generaciones se servirán. En cuanto al pueblo de Arcenillas, pues las tablas seguramente que llaman a las personas a venir. Un pueblo con tablas y un pueblo sin tablas es distinto. Arcenillas con las tablas de Fernando Gallego y sin las tablas de Fernando Gallego sería distinto. Yo creo que incluso hasta ahora, si no las hubiera habido, así habría sido, pero de ahora en adelante seguramente que esto tendrá un appeal, llame a muchas personas a venir a Arcenillas. Esto en el momento presente, pues sí, seguramente que hay de todas las opiniones. Los que estábamos acostumbrados a ver las tablas pegadas a la pared, una pared tirando a blanca, ¿no? Y verlo ahora así en madera y un color más oscuro, pues resulta extraño. Antes no era así, pero ahora como que me llama el recorrer las tablas por la iluminación y ver las figuras con los detalles, se ven mucho mejor, impresiona más, ¿no?, el verlas así. De modo que yo creo que han ganado mucho, están mucho mejor conservadas, y sin querer, hay que decirlo, esto es un templo cristiano, un templo de culto, pero también tienen las tablas, que es como un museo, y de aquí en adelante las próximas generaciones seguramente que en la situación religiosa en la que vivimos, en la situación en la que la sociedad se está desarrollando, seguramente que vendrán aquí y lo verán pues muchísima gente, ¿no?, más. Y como museo pues también esa parte, digamos, de la conservación del arte les ha sido un beneficio. Si me pregunta, ¿estás contento con esta restauración, esta recolocación de las tablas? Les diría sí, sí estoy contento, y creo que servirá para el bien. Y así es como contemplamos lo que queda del relato de la vida de Jesús que ideó Fernando Gallego. El recorrido visual de las tablas de Arcenillas, que aquí tenemos, empieza con la Anunciación, que es, según los textos evangélicos, el momento en que el arcángel Gabriel se le aparece a la Virgen María, que dentro de esta tabla aparece leyendo un libro, posiblemente la Biblia, y algo que nos pretende dar una idea de que era una persona que sabía leer, que en aquel momento era algo extraordinario, y más además para una mujer, y con interés por la religión, por tanto. Y también dentro de la tabla hay distintos símbolos que hacen alusión a símbolos que pretenden darnos un significado y por tanto una enseñanza. Es una tabla que además tiene una enorme calidad, dado que se debe íntegramente al director del conjunto, a Fernando Gallego. Y esto hay que decir que
porque hay que decir que no todas las tablas que aquí tenemos se deben todas ellas al pintor principal, que es Fernando Gallego, porque este tenía un taller que además en este conjunto de Arcenillas tiene una abundante participación. Hay bastantes de las tablas que aquí tenemos que se deben a la mano de pintores que formaban parte de su taller y no del propio maestro, que era Fernando Gallego. Es un muy buen ejemplo de lo que es el arte hispano-flamenco en la forma de representar los tipos, la forma de mostrarnos los ropajes de los personajes que se muestran en las escenas, los símbolos que se representan, la forma de marcar las perspectivas, que era algo que se estaba todavía en esta época aprendiendo a manejar. Tenemos que tener en cuenta que no muchos años antes prácticamente no había conjuntos de este tipo. Estamos hablando de que los grandes retablos se empiezan a hacer a partir de esta época, en la segunda mitad del siglo XV. En esta tabla también es muy curioso el detalle del Espíritu Santo, que nos lo representa con la paloma, que según nos dice la propia Biblia, pues desciende sobre la Virgen, y esa es la escena que nos traslada Fernando Gallego en esta tabla. Tenemos a continuación la tabla del nacimiento. Nos muestran la imagen de Cristo en el suelo, sin un pesebre, sin ropaje ninguno, tratándonos de hacernos una imagen de darnos una humanización de la imagen del niño, y por eso nos lo pintan indefenso, pequeño, con muy poco cobijo, pues dándonos una idea de que es Dios hecho hombre, y como hombre pues así nos lo pinta Fernando Gallego. Pero también es Dios, y por eso alrededor de él emanan unos rayos que son los que iluminan toda la estancia, en la que también a su izquierda podemos encontrarnos a la mula y el buey, a la derecha unos ángeles que se asoman y otros que están arriba sobrevolando. Es una imagen que además nos muestra una habitación bastante humilde. Vemos ahí en el suelo algunas baldosas rotas, dándonos una imagen de que es una estancia bastante pobre. Continuamos viendo la tabla de la presentación en el templo, tabla en la que la escena cambia totalmente, porque las personas que en esta figuran son personas que estaban en el templo de Jerusalén. Jesús es presentado en sociedad, al fondo vemos las tablas de la ley, y es un momento en que es un momento que tiene una gran importancia en la vida de Jesús, sin duda. Continuamos viendo la tabla de las bodas de Caná, una tabla que además aquí en Arcenillas es muy querida, porque Arcenillas forma parte de la comarca de la Tierra del Vino, y además nuestras fiestas en verano, en agosto, se denominan fiestas de la tinaja, y aquí preside la tabla en su lugar central una enorme tinaja que es en la que vemos como en la parte de abajo ya sale el vino, pero por encima los personajes están introduciendo el agua, y es que esta imagen, esta tabla nos está dando la escena de las bodas de Caná, que es el primer milagro de Cristo, la conversión del agua en vino, y nos lo quiere hacer tan evidente como que se ve. Vemos cómo está metiendo en una de las tinajas o de los cántaros, está metiendo el agua, y por la otra ya sale el vino. Más adelante vemos la tabla de la entrada en Jerusalén. En esta tabla el pueblo llano acompaña a Cristo recibiéndolo a la entrada de la ciudad, y extendiendo ramos a su paso y también algunos ropajes en señal de un cálido recibimiento. Los apóstoles le acompañan tras él, y en ese momento pues todos alegría, se acercan a la ciudad. Pero posteriormente pues ya llegarán las imágenes y las escenas de la pasión de Cristo, y encontramos entre estas, en primer lugar, la imagen de la Santa Cena, la tabla de la Santa Cena, en la que vemos a los apóstoles reunidos en torno a la mesa. Todos tienen en su cabeza un círculo dorado que se denomina nimbo,
que nos da una imagen de santidad de los personajes que ahí aparecen, pero hay uno que no tiene ese nimbo dorado, que es Judas, Judas el traidor, que posee en esta escena, en esta tabla, le podemos ver en su mano la bolsa con las monedas que traicionó a Cristo, las está escondiendo a su espalda. Y además se señala a sí mismo diciendo aquella famosa frase de seré yo la persona que te traicione. Y sabemos además que es esta frase porque en su cinturón, en el cinturón de la ropa de Judas, aparece casi semioculta, pero ahí aparecen unas letras que vienen a decir esta frase. Y esto es uno de esos detalles que tiene el arte hispano-flamenco y sobre todo Fernando Gallego, del gusto por la miniatura, por el detalle, y también estas cosas son las que le hacen ser el mejor pintor de su época. Esta calidad, este gusto por representar hasta lo más mínimo, hasta el último detalle, y esforzándose, pese a que hay que tener en cuenta que estas tablas hoy en día las podemos ver aquí en Arcenillas a la altura de la vista, pero estas tablas estaban en un gran retablo a una altura muy considerable y por tanto difícilmente se iban a poder ver estos detalles. Continuamos con la escena de la oración en el Huerto de los Olivos. Por un lado, Cristo arrodillado con las manos en posición de oración recibe de un ángel unos clavos que vienen a ser una especie de premonición de lo que le espera del sacrificio del Calvario, pero también en la otra mano le está llevando un cáliz, que es aquel famoso momento en el que le dice dame de beber, por eso le lleva el ángel el cáliz. Y también en esta misma tabla nos encontramos a los tres apóstoles dormidos, como nos dice la Biblia, y en la otra parte de la tabla nos encontramos también a Judas que con su dedo, con su mano, está indicando a los centuriones romanos el lugar en el que Cristo está, para que lo apresen y posteriormente pues venga su posterior calvario. La siguiente de las tablas es la flagelación. Vemos ya a Cristo apresado, está atado a la columna, como nos dice la Biblia, y están en ese momento recibiendo los azotes sobre su cuerpo. Es una imagen en la que vemos a los personajes que están alrededor de él, nos los pinta Fernando Gallego y su taller, nos lo pintan como personajes feos, como intentando darnos una imagen de maldad y una imagen negativa de ellos. A continuación tenemos la tabla del camino al Calvario. Vemos ya las tres cruces al fondo, el famoso Gólgota, y vemos a Cristo como carga sobre sus espaldas con una enorme cruz, y el pueblo le acompaña. Vemos el rostro de los personajes que forman en la tabla, rostros apesadumbrados, están en un momento en que lógicamente pues están sufriendo ante lo que ven sus ojos. La siguiente de las tablas es la de la crucifixión. El momento que nos representa es ya sobre la cruz, y a su izquierda vemos la imagen de la Virgen que cae en ese momento desmayada ante la situación que está sufriendo de enorme dolor de ver a su hijo en esa situación. En la parte derecha nos vemos también es muy curioso, uno de los personajes que está con las manos en posición orante, y es que nos está dando una idea de que se acaba de convertir al cristianismo. Eso la Biblia nos lo habla, al centurión romano que se convierte al cristianismo ante lo que sus ojos están viendo en aquel momento. Y a partir de aquí nos encontramos con 4 tablas que se nota una luminosidad diferente, y es que, como ya dijimos anteriormente, estas 4 tablas son las que faltan, son las 4 robadas, las que desgraciadamente no tenemos hoy aquí los originales, pero sí que tenemos las reproducciones fotográficas de estas, para por lo menos que el visitante que hasta Arcenilla se acerque por lo menos pueda apreciar cómo eran estas tablas que aquí tuvimos hasta 1993. Estas tablas representan el descendimiento de la cruz, la crucifixión, la resurrección y las dudas a Santo Tomás.
Y finalizamos este acercamiento a la iglesia parroquial de Arcenillas y a sus tablas con la última del conjunto que se conserva en este nuestro pueblo, que es la tabla de la Ascensión. Hay que decir que no es la última del conjunto porque la de Pentecostés está en el Museo de la Catedral de Zamora, pero de las que aquí en Arcenillas tenemos es la última. En esta nos está mostrando el momento de la ascensión hacia los cielos de Cristo, que se eleva sobre las nubes, y vemos a todos los apóstoles en torno a esta imagen en la que Cristo asciende, viendo la situación con cara de asombro, todos ellos. Algunos de ellos nos los caracteriza, incluso como puede ser, por ejemplo, aquí vemos el caso de San Pedro, que nos lo pinta con las llaves, que viene a simbolizar la fundación de la Iglesia. Y también es muy curioso aquí el detalle de las huellas que quedan de Cristo en la superficie de la tierra, que viene a darnos una imagen de que su huella queda aquí y por tanto se hace visible y además también doblemente porque su otra huella son los apóstoles que posteriormente con su evangelización divulgarán la palabra divulgarán su palabra por el resto de los confines del mundo conocido. Una representación que cumplió su función didáctica cuando salió del taller de Fernando Gallego y que hoy, en pleno siglo XXI, es un imprescindible en el recorrido de la historia del arte en la provincia. Una joya, para muchos desconocida, que ahora se aprecia mucho mejor. Muy buenas tardes de nuevo, ahora sí, después de haber descubierto esa iglesia de Arcenillas, esas tablas precisamente de la iglesia de Arcenillas que estrenan iluminación, de todo lo que ha dado de sí, del soporte sobre el que están colocadas en la cabecera del templo y la intervención que se ha llevado a cabo a través del programa Románico Atlántico, volvemos, retomamos y tomamos las riendas de 8 Magazine para estar con todos ustedes hasta las 6:05 de la tarde. Y como cada día, nuestra primera parada va a ser en la actualidad municipal. Hace unos días se presentaba la campaña de sensibilización sobre la importancia del arbolado urbano, campaña diseñada por la Concejalía de Urbanismo junto a la Universidad de Salamanca y que consiste en 3 puntos fundamentales. En primer lugar, varios carteles pegados sobre varios árboles de la ciudad en la que advierten de su importancia. En segundo lugar, actividades para concienciar a la población de la necesidad de la naturaleza como solución. Y tercero, también se presentaba la renaturalización de los alcorques. Concursos, formaciones ya un poco más especializadas en materia de servicios ecosistémicos, de renaturalización de ciudades y bueno, y luego al final en octubre realizaremos un congreso. La naturaleza hace muchas cosas por nosotros, en algunos momentos en las ciudades nos hemos olvidado de ello y lo que pretende el proyecto es volver a introducirlas y recordarles a todos pues que somos naturaleza y que gracias a ella pues tenemos múltiples beneficios. La renaturalización de los alcorques es un sistema muy sencillo en el que hacemos que los alcorques se doten de vida. Ya lo escuchaban, qué importante es la naturaleza y sobre todo su cuidado. Tenemos que ser consecuentes y conscientes de lo importante que es para nuestro día a día y también para nuestra vida. Así que seguro que muchos de ustedes ya se han encontrado en diferentes árboles de la ciudad esos carteles que de verdad nos hacen abrir los ojos y lo importante que es cuidar
todos esos árboles. Continuamos y ya entramos en clave más cultural, porque hace unos días el zamorano Javier Hernández Merchán presentaba su libro Noremo. Lo hizo hace unos días, como les decimos, en Multicines Zamora, todo un escenario de cine, pero también de lectura. Es un thriller sobre el mundo financiero ambientado en Madrid, Vigo, Toledo y también Zamora. Es el lugar referente al que el autor vuelve en la vida real y también a través de sus personajes. Son dos los principales protagonistas de esta obra, un militar expulsado del ejército y obligado a adaptarse a la vida civil y un prejubilado del mundo financiero que se complica la vida por una mujer. Nosotros tenemos un poquito, no les vamos a adelantar mucho porque hay que leer el libro, pero sí que tenemos unas pequeñas pinceladas del autor y sobre todo de estas páginas. Noremo es una novela que nace desde hace muchos años, cuando tenía una inquietud de escribir desde joven, y poco a poco la idea fue fluyendo y al final se transformó en un libro. ¿Qué es Noremo? Noremo es un thriller empresarial. Es un thriller empresarial donde hay dos personajes que tienen dos historias. Uno es un prejubilado con 55 años, una vida que podía ser envidiable, y otro es un militar que ha acabado su vida profesional de una forma trágica, es expulsado del ejército y se mete en un mundo civil que va a ser complicado, que le va a tener varias complicaciones. Ahí es donde entra Zamora. Zamora durante toda la novela de Noremo es de los dos personajes. De Silvestre es un referente, ha pasado la niñez en una finca en Zamora. La finca se llama El Lobezno, que es una finca de ficción, pero realmente esa finca existe como tal. En la finca en la que yo he usado para escribir y para cuando me ponía a hacer todas las madrugadas, ir poco a poco escribiendo, me faltaba algo y necesitaba Zamora, porque yo soy de Zamora y necesitaba, aparte de que la trama empresarial está en Madrid, está en Vigo, está en Castilla-La Mancha, pero hay un momento donde dices, ¿y qué le falta? ¿Qué le falta? Pues le falta Zamora. ¿Por qué Zamora y por qué Puente Quintos? Puente Quintos, perdonad que os diga, la finca El Lobezno, la mía está en Puente Quintos porque la conozco desde pequeño, que cazaba allí con mi familia, no es nuestra, pero es un sitio que si el que no lo conozca de Zamora es emblemático, es un sitio espectacular para darse un paseo. En esta finca es donde Silvestre, uno de los personajes, pasa su niñez y a partir de ahí tiene su vinculación con Zamora y cuando está en el ejército, cuando viene siempre a Zamora. En el libro, aparte de Madrid, de las tramas empresariales, lo que se busca es que sea un libro muy activo, donde van fluyendo los personajes, van buscando su vida, hay una trama de hackers, hay muchas subtramas dentro del libro, y donde está siempre pendiente la ambición, siempre está por detrás la ambición de los personajes, sobre todo de uno, donde, en lo que os comentaba al principio, Beltrán, donde su ambición, o sea, donde podía estar su ambición por una mujer, hace que, en vez de estar prejubilado de oro, se dedique a volver al mundo empresarial, pero a un mundo no un mundo normal, sino a un mundo turbio, a un mundo, lo que os decía antes, de hackers, de intrigas, de personajes oscuros y a la vez de gente normal que van a pasarle cosas por toda la problemática que se va surgiendo a lo largo de la novela. Toda mi vida ha sido una vida de números, pero siempre he estado escribiendo cositas pequeñas, cositas cortas, cuentos a los niños de la familia, cosas como relatos muy cortos. Y hubo un momento en donde me apetecía escribir, después de muchos años de negociaciones, de diferentes reuniones, con todo tipo de empresarios, de compañeros. Al final digo, me apetecía escribir algo, pero digo, ostras, si hago un libro de negociaciones, eso es un rollo. ¿Eso a quién le va a interesar? Entonces empecé a escribir, empezó a surgir en mi cabeza algo, una trama. Estaba en una edad donde veía que muchos compañeros estaban prejubilando, gente joven, gente con mucho potencial, gente que al final se van quedando fuera de la sociedad de trabajo. Y digo, ¿y qué pasa si a uno de estos personajes se lía su vida? Se lía su vida en base a un amante, el amante que tiene que mantenerla, si no está trabajando no puede mantener porque tiene pareja, no puede buscar una excusa para mantener esa relación, y a partir de ahí hay personajes secundarios que cobran mucha fuerza para ir viendo cómo se teje la vida de las personas y cómo se domina, y cómo si no eres capaz de mantener tu ambición, que creo que es buena medida, te puede llevar a sitios donde no deberías estar. Aquí
cuando uno se pone a escribir y escribe de madrugada, escribe a horas intempestivas porque sigue con su día a día de trabajo, te encuentras con que dices, ostras, vas buscando situaciones y para mí es muy divertido, y así fue, estos señores están aquí porque no sabían nada, que aparece uno de los personajes silvestre y llama a un abogado porque tiene una duda jurídica y el abogado se llama José Alfredo, no se sabe por qué, posiblemente sea una casualidad, y quedan a cenar en la sal, no se sabe por qué, en un restaurante emblemático, y van surgiendo dentro de la novela diferentes amigos de Zamora, que luego muchas de las personas, los lectores de Zamora que está gustando, pues van encontrando, ostras, que este es este, pero claro, les cambio, puede ser que un juez se nos haga pastor, su señoría hippie, que está y que además es hippie, y entonces en vez de una toga pues tiene una cachava. El libro vuelve a Zamora porque yo creo que en Zamora es donde me siento a gusto, donde cuando nos hablan de la Zamora vaciada, o la España vaciada, perdón, yo creo que se equivocan de término, deberían hablar de la España verdadera, de la España rica, de la España que tiene tiempo, de la España que tiene amigos, ver los grupos de amigos, vienes por Zamora, ver los grupos de amigos, y dices, ostras, esto en Madrid no lo hay. Esto en las grandes ciudades donde nos están llevando a vivir a todos, y dices, pero esto, o sea, lo bueno es aquello, y nos hablan de la España vaciada, cuando aquí ves la esencia y ves el día a día de verdad, de tener tiempo y de disfrutar. ¿Quién es rico? ¿El que tiene tiempo o es rico el que tiene dinero? Suponiendo que ser rico sea por el dinero. Pues escuchábamos las palabras del autor de este libro, Noremo, y Javier Hernández Merchant destacaba todos esos episodios en los que nos vamos a encontrar con diferentes espacios o zonas de Zamora, como La Sal, el restaurante La Sal, pero también además con muchos zamoranos que aparecen en el libro cambiados con tanto las profesiones como los nombres, pero que también nos vamos a sentir identificados. Así que este thriller sobre el mundo financiero, digno de conocer y también de disfrutar por las calles de Zamora. Y ahora les vamos a hablar de música, porque no sé si ustedes saben que la música vuelve a estar de moda en España. 2024 ha sido un buen año para la industria en ventas después de 2 décadas de continuas caídas. Consumimos más discos, más plataformas de audio o incluso vinilos. Y Héctor Segurado nos da esta tarde todos los detalles. La música está de enhorabuena. El 2024 ha sido un gran año para la industria y así lo dicen las ventas, que han vuelto a crecer después de 20 años de decadencia. Por supuesto, la subida ha sido encabezada por el mercado digital. De hecho, los 20 millones que usaron plataformas de audio en Internet, casi la mitad lo hicieron a través de una suscripción de pago. Lógicamente, las ventas de discos siguen cayendo y también la de los vinilos. Pese a su reciente auge después de volver a ponerse de moda, su venta ha descendido un 8%. Como música de pago, más que todo tipo trap, rap y tipo así. ¿Por dónde exactamente consumes esa música de pago? Por Spotify, YouTube, SoundCloud. Consumo música de Spotify, YouTube, también mezclo de pago y de no de pago. ¿De qué tipo escuchas? ¿Qué tipo de música escuchas? Me gusta el country, el rock, un poquito de pop. Yo consumo Spotify gratuito, YouTube gratis, total, no pago por eso. Pues suben las ventas de música, también cada vez escuchamos más música los zamoranos, a nivel nacional los españoles también, y precisamente nos vamos a ir a publicidad porque en tan solo unos instantes vamos a hablar de música, pero además de una música muy especial porque vamos a tener a un invitado zamorano que es músico y que nos va a deleitar el próximo jueves 6 de marzo a las 8:30 de la tarde en el Teatro Principal con un espectáculo que además de música va a tener muchas más sorpresas, así que a la vuelta les contamos todo. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria, continuamos y durante los próximos minutos vamos a hablar de música, porque en este programa ya saben que nos encanta hablar de música y si además el protagonista es un zamorano, pues mucho más. Nos acompaña ya, muy buenas tardes, Diego Turrión. Buenas tardes, Alba, ¿qué tal?
Un espectáculo porque yo creo que nos va a sorprender, sobre todo con los que ya te conocemos, estamos acostumbrados a disfrutar de tu música, de ese sentimiento, de ese piano, pero llegas al Teatro Principal el próximo jueves 6 de marzo a las 8:30 de la tarde con un espectáculo, música para no músicos, muy especial, ¿no? Eso es. La verdad que el título lo dice todo. Yo con el espectáculo lo que quiero tratar es de aunar mis dos pasiones, que son la música y la enseñanza, en un espectáculo en el que yo quiero que la gente que vaya disfrute de la música, pero que también tenga ese punto de aprendizaje, ¿no? A través de pues las cositas que voy a explicar al público, que no tiene que necesitar ningún tipo de conocimiento previo ni nada, simplemente llegar, sentarse a la butaca y disfrutar del espectáculo. Al final también es importante captar al público de otra forma, porque es verdad que muchas personas decimos, música lírico, por ejemplo, uy, no lo conozco, no voy porque sé que no me va a gustar o porque he escuchado que no me va a gustar. Música clásica, contemporánea, no me llama. Pero al final también yo creo que con este espectáculo da igual la música que te guste, da igual lo que escuches diariamente, te puede sorprender y te puede enganchar de cara al futuro, ¿no? Desde luego, de hecho la idea principal del espectáculo era elegir algunas piezas que el 80 y pico % del público conociese ya para trabajar en base a algo que ya conocen y darles algunas pinceladas de cosas que les pueden sonar completamente ajenas a ellos, ¿no? Entonces igual lo mismo meto a Mozart que meto a Freddie Mercury, que meto a Sinatra o a Vivaldi, o música incluso más actual, incluso bandas sonoras, ¿no? que ya sabes que a mí me encantan. Riqueza musical, ¿no? Sobre el escenario, y qué mejor escenario que el Teatro Principal. Desde luego, de hecho me estreno allí, yo estuve previamente, el año pasado estuve en el Ramos Carrión y ahora ya vamos al Principal a ver qué tal, porque la verdad que el sitio es espectacular, es una muy buena plaza, ¿no? Como se suele decir, y a ver qué tal se porta el público. Yo voy a darlo todo, apuesto con el proyecto todo y la verdad que estoy muy contento de momento con haber llegado ya hasta aquí, ¿no? ¿Qué esperas de este espectáculo, de este proyecto? Pues la verdad es que es un proyecto muy personal por lo que te comentaba, realmente me define a mí como persona. Yo, no sé si lo comentamos en la anterior entrevista que tuvimos el año pasado, yo estoy estudiando magisterio, me encanta la enseñanza y la música también me fascina, entonces yo lo que espero es tratar de comunicar esas pasiones al público y sobre todo que salgan del teatro a las 9:30, 10 de la noche un jueves después de una larga semana, ¿no? de trabajo, con la sensación de que ha merecido la pena el rato que han estado allí, que se lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado y que hayan aprendido sobre todo, ¿no? Evadirnos de la realidad diaria, ¿no? Desde luego. Que eso es importante. Desde luego. Y cerquita de casa además, en el Teatro Principal. Hombre, eso es. ¿Va a haber también algún tinte cómico, algún tinte que, aparte de esas mezclas, nos sorprenda? Yo es lo que prometo, ¿no? en la sinopsis y en las notas de prensa que he comunicado a los medios, y la verdad es que me gusta mucho, yo soy un tío con humor, pero para eso tengo que tener confianza. Entonces lo he diseñado, ¿no? el espectáculo para que en los 5 o 7 primeros minutos del espectáculo ya tenga enganchado al público y pueda tener y pueda permitirme esas licencias de humor un poco más maduro, que es el público al que va dedicado este espectáculo, porque es cierto que no es para niños porque tienes que tener una mínima base, pero oye, me cierro puertas por un lado, pero sé que me las abro por otro. Entonces, bueno, a ver cómo responde la gente y yo de verdad espero que se lo pasen muy bien y que se rían mucho, porque con la música se puede reír, evidentemente. Y también es importante porque en esa sinopsis que hacías del espectáculo hablabas de esos recuerdos o esas bandas sonoras que igual son bandas sonoras de determinadas películas, pero también luego las extrapolamos a nuestra vida diaria. Al final la música, es verdad que yo creo que prácticamente para todo el mundo la música siempre nos recuerda a un momento de nuestra vida, ¿no? Desde luego, de hecho es que la música es la banda sonora de nuestro día a día de forma activa o pasiva. Tú puedes ir escuchando una canción y que en base a esa canción hayas creado un recuerdo guay y luego la repitas en momentos en los que te sientes de esa manera, o que simplemente cuando estaba sonando una canción de fondo en algo que ha pasado en tu vida relevante, cuando escuchas otra vez esa canción te evoque ese momento, ¿no? Al final la música es todo sentimientos y de hecho una de las cosas que voy a explicar en el espectáculo es que con los mismos 4 acordes, con la misma composición, con el mismo bruto, ¿no? Con el mismo contenido, puedes crear emociones completamente distintas. Y con eso va a quedar la gente, yo creo que bastante sorprendida. Qué guay, sí, porque al final para nosotros es totalmente desconocido eso. Claro, pero bueno, es mi labor también hacer que el público, el usuario promedio, que no tiene ni idea de música, ¿no? El no músico, entienda todo eso de manera muy fácil y muy digerible, ¿no? Y una pregunta que me ha llamado mucho la atención, que también nos hacías, es ¿por qué tu canción favorita es tu canción favorita?
Cuéntanos un poco por qué esta pregunta. Pues yo lo que quiero hacer con eso, con esa premisa, es que la gente entienda cómo funciona la música. Es decir, lo que te acabo de explicar un poco. ¿Por qué esa canción favorita para mí lo es? Porque evocó un sentimiento en un momento de mi vida en el que estaba muy bien o muy mal, ¿no? Tratar de hacer conexiones de unos acordes, por ejemplo, que suenen contentos, otros suenan tristes, que es como se lo explico a los niños, y hago spoiler, como se lo voy a explicar al público del teatro principal, ¿no? El próximo 6 de marzo. Y a base de entender cómo funcionan los pilares de la música, puedes decir, ah, claro, pues entonces tengo este componente de armonía, tengo este componente de melodía, de lírica, de historia de la banda o del grupo o del compositor, y en base a eso creas un perfil psicológico, por así decirlo, ¿no? En el que tú encajas con esa canción perfectamente y por eso es tu canción favorita. Qué bueno, porque hay una serie de factores, que es verdad que son muchos, pero hay una serie de factores que han llegado al punto en el que tú decides que esa es tu canción favorita o que te gusta mucho X género o Y género, ¿no? Eso todo tiene que ver con la pedagogía también, ¿no? Sí, desde luego, desde luego. O sea, también tengo que rescatar algún temario, ¿no? de música, de magisterio y demás. Hay algunos métodos de enseñanza que voy a aplicar, algunas metodologías didácticas que voy a aplicar en el espectáculo, pero bueno, que tampoco me voy a poner a explicar al público porque bueno, eso son cosas que tampoco hace falta, ¿no? Pero sí, me baso en metodologías activas de escucha activa y todo el rollo ¿no? Pero al final tienes que estudiar y te sirve para algo, Claro. ¿no? Eso es lo bueno. Vamos a ver el piano sobre el escenario, ¿no? Sí, completamente, completamente. De hecho, hay algunas cosas que tengo todavía por determinar, pero puede que haya alguna cosa más sobre el escenario y hasta ahí puedo leer. Tenemos que acudir a las 8:30 el próximo jueves para Eso es. disfrutar de él y también descubrirlo, ¿no? Totalmente, eso es. En este mundo y ahora mismo en pleno año 2025 en el que hay tantos géneros musicales, al final es difícil apostar, por ejemplo, el tuyo es muy diferente a lo comercial que estamos viendo en los últimos años, al reggaetón que se ha puesto muy de moda. ¿Es más difícil enganchar con todos estos géneros populares? Sí, sobre todo porque choca un poco que un instrumento clásico como el piano pueda abarcar géneros tan técnicos, porque lo son, el 90% de eso es producción musical en un estudio y no con instrumentos de verdad, ¿no? Choca un poco que un piano pueda hacer reggaetón, pero la cosa es que puede hacerlo, y puede hacerlo con los mismos 4 acordes que podría utilizar un compositor como Ludovico Einaudi, que lo conoce mogollón de gente, ¿no? Es bastante conocido, y la cosa es que es algo que no es comercial, pero eso también hace que la gente que vaya, aunque sea menos, lo valore mucho más. Es un nicho quizás un poco pequeño, pero también hay una cosa que juega a mi favor y a mi contra, y es que juego en casa. Juego en casa, entonces los que me conocen puede que vayan y se lo pasen bien, pero también es una barrera para yo ir el día de mañana a una provincia colindante, salir de la comunidad autónoma, etc. Entonces, al llevar un producto tan nicho, tan doméstico, ¿no? Tan mimado, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero bueno, yo la verdad es que estoy contento con ello y me siento súper afortunado sobre todo de poder trabajar de lo que me gusta con lo que me gusta, ¿no? Pero al final también hay que darle valor y darte valor a ti mismo, porque al final tú te mantienes firme en tu esencia. Da igual hasta dónde llegues, el camino que tengas que recorrer, pero sigues fiel a tus principios y a tus gustos. Desde luego. A ver, lo más importante es que no se pierda lo que has dicho tú, Alba, la esencia del artista, del compositor, llámalo X, ¿no? Del autor de la obra. Es verdad que tienes que tratar de llegar a ese punto medio entre lo que es lo comercial y lo que te gusta a ti. Por ejemplo, yo daría una charla de 1 hora de jazz, de armonías chulísimas, pero sé que eso no va a llegar al público porque es algo muy complejo, es un público todavía más concreto del que se puede permitir algo así, pero sé que el espectáculo Música para no músicos puede llegar potencialmente a un público general, puede ser algo mainstream, algo comercial, que puede ser bastante útil para la gente. Evidentemente no va a ser algo relevante, ¿no? No va a ser una obra buenísima de teatro, no va a ser el mejor espectáculo del mundo, pero sé que tiene algo de valor que aportar al público promedio, al usuario promedio, y al final eso es lo que trato de buscar, ¿no? Hablamos de esa esencia, de esa búsqueda. ¿Cómo crees, o qué crees, mejor dicho, que engancha al público de Diego Turrión? ¿Cuál es tu mejor virtud hacia el público cuando estás en el escenario? Pues desde luego hablar no, porque yo en mis espectáculos he hablado poco. Este va a ser el primero en el que me lance a hablar más con el público, porque me he dado cuenta de que la conexión con el público es vital. Y en un espectáculo de este tipo,
es obligatoria, o sea, tiene que serlo. Yo quiero dedicarme a la enseñanza, tengo que hablar, pero lo que esperan de mí es tocar el piano, entonces yo tengo que encontrar ese equilibrio muy delicado entre hablar, tener un buen ritmo de conversación, de exposición de lo que quiero enseñar, el material, las canciones, pero también tocar, porque al final es a lo que me dedico, ¿no? Entonces, el espectáculo ya lo veréis que está diseñado de una forma muy chula, para que haya momentos en los que podemos estar explicando algo tranquilamente, pero que no se pierda el hilo musical del espectáculo, que al final es lo más importante, ¿no? Porque una charla de armonía te la puede dar cualquiera sin un piano, pero oye, tenemos un piano de cola que está aquí por algo, ¿no? Vamos a usarlo. Eso claro. es. Proyectos, cosas que tengas en mente, además de esta música para no músicos. Pues ahora mismo esta es mi apuesta del año. La verdad que me gustaría llevarlo a otros teatros, lo que te digo, a otras localidades, otras provincias, salir un poco de eso de Castilla y León. Proyectos, pues quiero acabar la carrera, me queda este cuatrimestre ya para acabar la carrera ya por fin, y luego ya me quiero enfrascar ya completamente concentrado en el mundo de la música, dedicarme a sacar más proyectos adelante. De momento no tengo ningún otro en mente. Y nada, poco más, seguir poco a poco, creciendo, que te apoye tu gente y que te conozca gente nueva, claro. Y al final tratar de vivir de lo que más me gusta, que es la música. Paso a paso y piano a piano, iba a decir. Eso es. Que piano, nunca mejor dicho. Eso es. ¿De dónde te viene a ti esta pasión, este amor por el mundo de la música? Pues realmente ha sido como todo muy, muy orgánico, ¿no? Como un proceso muy lógico. Yo empecé en el conservatorio. En mis primeros años yo ya sacaba algunas canciones de oído, tipo, yo qué sé, estaba tocando una canción, las típicas que ponen en los libros, que son un tostón, o sea, si alguien ha estudiado música me entenderá, como cuando te ponías con los cuadernillos de Rubio en primaria, la M con la A, la L con la A, todo eso, ¿no? Pues en música, en el conservatorio tenemos eso, pues yo ya me estaba metiendo un poco con, yo qué sé, Piratas del Caribe, All of Me, un tema de John Legend que es icónico de esa época, creo que salió en el 2012, una cosa así, y tenía cientos de miles de visitas y de millones, vaya. Y al final pues me fui separando un poco de esa rama clásica, de esa formación clásica del conservatorio, para ir adentrándome un poco en la música actual. Y lo que te digo, ha sido un proceso muy orgánico. Salía una canción nueva y la sacaba de oído y la tocaba igual en clase de música también en el instituto. Y la verdad que me he sentido muy acogido por la música, me ha ayudado en todos los momentos de mi vida, me gusta muchísimo. Y es como que, no sé, o sea, no sabría vivir sin música ahora, no sabría decirte cuál fue la idea brillante, ¿no? La primera idea de decir voy a apuntarme al conservatorio, pero sucedió y aquí estamos, que es lo importante, ¿no? Qué bueno, claro que sí. Y dedicarte profesionalmente a ello también es súper bonito. Sí, arriesgado, desde luego, pero muy gratificante cuando salen las cosas bien, porque tiene más incentivos, mola mucho más. ¿Dónde encuentras la inspiración, esa creatividad en muchas ocasiones? Eso es lo más complicado, desde luego. O sea, en un trabajo como el mío, que considero que tiene un porcentaje creativo muy alto, yo creo que estamos hablando de que para que te salga un proyecto como Música para no músicos, igual es un 70 u 80% inspiración, creatividad, llámalo X, y un 20-30% de verdad trabajo de reuniones, ponerte delante del documento en blanco a escribir el guión y ese tipo de cosas. Entonces, realmente, yo he descubierto que la mejor forma de inspirarme es distanciarme un poco de la música. Igual se me ocurre una idea en una conversación que estoy teniendo con unos amigos, tomando un café después de comer, y digo, vale, voy a hacer esto, tal. Luego ¿Y lo apuntas? ¿Tienes bloc de notas? Soy muy caótico para eso. Cuando me acuerdo en casa, por ejemplo, estoy haciendo cualquier cosa en el ordenador, tengo una pizarra Vileda al lado, tengo una pizarra blanca y lo apunto ahí. Y luego ya lo meto dentro del guión, organizo las ideas o lo que sea, pero vamos, apunto las cosas en cientos de lugares, o sea, en la pizarra, en las notas del móvil, en el iPad, en un diario que tengo, o sea, un bloc de notas usual. Soy un poco caótico para eso, pero bueno, lo importante es que no se vayan las ideas, que estén en algún sitio de esos, ¿no? Efectivamente. Un llamamiento para todas las personas que nos estén viendo para que descubran este espectáculo este jueves 6 de marzo a las 8:30 de la tarde en el Teatro Principal de Zamora. Pues nada, que espero que puedan acudir y que me den esa oportunidad, si no me conocen, de que vengan a verme y a disfrutar conmigo. Y si ya me conocen, pues oye, si les ha gustado mi vuelta al cine en 80 días del año pasado en el Ramos Carrión, que vuelvan este año, esta vez al Principal, el 6 de marzo a las 8:30, porque va a ser algo completamente distinto y que de verdad espero que les guste muchísimo. Seguro que sí, además que si te han visto es también otra forma sí. de verte, porque al final va a ser algo totalmente novedoso. Es algo nuevo, es algo completamente distinto, eso es. Además empieza la Cuaresma, así que con Diego Turrión mucho eso mejor. Es. Muchísimas gracias, Diego, y muchísimos éxitos. éxitos. Muchísimas gracias.
Pues nosotros con buena música y también con un buen músico zamorano nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. Ya, se me ha ido la perola, sí. Continuamos en esta tarde de miércoles en 8 Magazine, 5:28 de la tarde, y si ayer les presentábamos en este plato ese congreso Ahora Ilusión que va a tener lugar el próximo 7 y 8 de marzo en el Teatro Ramos Carrión, vamos a ir durante estos días conociendo algunos de los ponentes y protagonistas que pasarán por Zamora para ilusionarnos, pero sobre todo para fomentar esos valores que debemos de tener o también acercarnos un poquito a mitos, también a falsedades o incluso verdades. Nos acompaña en esta tarde Jon Andoni Duñabeitia. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alba. Tengo que decir, Jon, que ayer estaba Miguel de Lucas en este plató y decía: Jon Andoni Duñabeitia, el hombre del apellido casi impronunciable. Es complicado, ¿eh? Es complicado, no tengo mucha responsabilidad en esto se lo debo a mis padres, pero sí, es complicado, no sé. Es complicado, pero también yo creo que es identificativo, así que todo un placer tenerte aquí en este plató y sobre todo con ganas de descubrir tu presencia en Zamora en este Congreso Ahora Ilusión la próxima semana. ¿Cómo te ha engañado Miguel de Lucas para que vengas a este congreso? Yo creo que en el caso de Miguel soy de engaño fácil. Es una persona tan entusiasta, tan agradable a todos los niveles humanos que era imposible decir que no. Y además me hace muchísima ilusión, valga la redundancia, estar en el Ahora Ilusión de Zamora, porque creo que vamos a compartir escenario con gente que tiene mucho que contar y sobre todo con cosas que igual no siempre se cuentan. Efectivamente, porque por aquí van a pasar muchísimas personalidades, muchas personas con diferentes roles en la vida entre sí, tanto personal como profesionalmente. Y en tu caso, por ejemplo, eres científico cognitivo, ¿no? Sí, yo supongo que soy la nota discordante o por lo menos el bicho raro de todo esto, pero la ciencia existe. Tenemos que ser muy conscientes de que los científicos estamos para dar valor a la sociedad y, sobre todo, por nuestro lado, salir de los laboratorios y hacer un ejercicio de ciencia abierta para que todo el mundo entienda qué es eso que exploramos, que en mi caso es muy concreto. Estudiamos la mente humana, algo tan concreto y tan abstracto al mismo tiempo que merece la pena ser contado. Efectivamente, porque además con la mente humana es también donde nacen muchas emociones que sentimos, ¿no? Absolutamente. La gente cuando dibuja las emociones tenemos esta tendencia casi infantilista de poner el corazón, pero todo emana del cerebro. El cerebro es nuestro órgano gestor, es nuestro maestro de ceremonias, es el director de orquesta y las emociones nacen, crecen y viven en el cerebro. Efectivamente. Eres científico e investigador en ciencia cognitiva del lenguaje, has publicado más de 170 artículos en revista, pero lo más destacado de cara a este Congreso Ahora Ilusión es que también intentas transmitir la ciencia o sus diferentes funciones a un público que no somos científico, que precisamente es lo que te vas a encontrar en Zamora, ¿no? ¿Cómo es tu papel en este caso? Bueno, pues es un papel que no es fácil porque a veces estamos demasiado acostumbrados a meternos en nuestros propios artículos de revistas que mencionabas, ¿no? Muy farragosos en inglés, que no tienen mucho alcance, pero esa traslación de la ciencia que debemos hacer, que estamos obligados con la sociedad a hacerla llegar al ciudadano de a pie para que nos entienda, para que sepa dónde van sus aportes económicos, sus impuestos, es totalmente necesaria. Entonces, en este congreso lo que voy a intentar es poner en palabras de todos los días cosas que a todos nos preocupan, que a todos nos afectan y sobre todo dar notas de cautela para que vayamos con ilusión por la vida, pero un poquito más pendientes de las trampas que a veces la propia vida nos pone. Ponnos algún ejemplo de todo eso que nos encontramos o de esas trampas. Bueno, no voy a abrir la caja de Pandora de la charla, pero sí te voy a contar algunas cosas que creo que son muy importantes. La primera de ellas es entender qué es el concepto de verdad, porque asumimos que la verdad es la verdad, ¿no? Una única verdad. Y no es cierto. Incluso la propia definición de verdad ya nos permite cierta flexibilidad y parece que es cómo yo proceso esa creencia que tengo. Entonces, mi verdad y la tuya no siempre van a ser la misma. Y es muy importante que funcionemos en un entente cordial entre las personas para que mi verdad no sea impuesta a la tuya, porque tan verdad puede ser la tuya como la mía. Y luego tenemos la cara B, que es la mentira.
cuánto nos tratan de mentir, a veces somos conscientes de que lo están haciendo y en la era de la posverdad, que yo creo que es la palabra que tenemos que sacar en claro de todo esto, estamos siendo manipulados por medios de comunicación, por redes sociales y tenemos que ser muy conscientes para actuar con cautela al menos. Pero es difícil, ¿no?, diferenciar, yo creo, entre la verdad real y la verdad que uno tiene, ¿no? Sobre todo cuando le dedicamos el tiempo justo a procesar la información. Vamos todos a tope en la vida, esto es una realidad, vamos de un sitio a otro corriendo con el móvil y digerimos estas capsulitas, estas píldoras que nos dan de 140 caracteres o de un vídeo de 15 segundos que asumimos como verdad, porque no tenemos el tiempo para poder profundizar en cada uno de los aspectos. Claro, si alguien está detrás moviendo estos hilos, nos van a hacer creer ciertas cosas que nos van a afectar como sociedad y luego pues esto se va a ver directamente en cómo tratamos a los inmigrantes, en cómo estamos gestionando dilemas sociales que están sobre la mesa. Efectivamente. Tu ponencia va a ser verdades, mentiras e ilusiones, precisamente. Sí, la parte de las ilusiones la voy a llevar por otro terreno diferente. En la vida tenemos que funcionar con muchísima ilusión y yo creo que este congreso lo pone sobre la mesa de una manera excelente, pero también no vivir de ilusiones, saber que somos sujetos activos en nuestra vida, que tenemos que tener unas direcciones muy claras y que en todo esto tenemos un sistema cognitivo, el cerebro humano, la mente humana, que nos hace pequeñas trampas, porque como decía, no podemos estar todo el rato identificando si algo es verdad o mentira y somos muy rápidos a la hora de tomar decisiones. Estas decisiones a veces se basan en sesgos. Por no complicarlo mucho, un sesgo es creer que yo soy el que mejor conduce del mundo cuando realmente mi coche está lleno de abolladuras. Es eso que me hace creer una cosa que igual no es así. Da la impresión de que en la sociedad en la que vivimos cada vez precisamente hay más de eso, ¿no? Sí, es por la velocidad a la que vamos. Los tiempos han cambiado, la información llega por canales muy diferentes y yo creo que esta premura de la información rápida, directa, no siempre controlada, o por lo menos no controlada por fines adecuados, es la que nos está haciendo que nos movamos a veces dando pues, bandazos de un sitio a otro como sociedad y que no tengamos muy claro cuáles son los objetivos. Pero de todas formas, tenemos que tener siempre la visión buena, positiva de todo esto, y es que tenemos control sobre nuestro propio sistema, que es lo que pretendo poner sobre la mesa en la conferencia. Es verdad, porque al final yo creo que practicamos deporte, intentamos cuidar nuestro cuerpo, pero le prestamos muy poca atención a la mente, ¿no? Y al final es uno de los baluartes o pilares más importantes. Sí, no lo decíamos nosotros, lo decía mucha gente antes, mens sana in corpore sano, y es una realidad. Tenemos que cuidar el cuerpo en todo su conjunto y el órgano gestor, como decía antes, es el cerebro humano. Si no le prestamos atención al cerebro, ¿a qué lo vamos a hacer? Efectivamente. John, ¿es un tema complejo para explicárselo a un público alejado de la ciencia? Para nada. Yo creo que la clave de todo esto es ponerlo con ejemplos sencillos, con cosas que nos toquen a todos. Entonces ahí es cuando enganchamos realmente con la sociedad y ponemos de manifiesto estos sesgos que decía o estas posverdades que no son del todo verdad y que nos están manipulando a veces, para que todo el mundo sea consciente de que esto existe, esto nos está ocurriendo y entonces cuando hablamos la misma lengua, cuando somos capaces de olvidarnos de la ciencia y la sociedad y simplemente funcionamos como un auténtico grupo, la gente va a ser mucho más consciente y va a actuar mejor. Efectivamente. He leído además, que me ha llamado mucho la atención, que decías en no sé si era en una entrevista o en una conferencia, que el ruido y la contaminación del aire también están asociados con la peor salud mental entre jóvenes y adolescentes. Cuéntanos un poquito más sobre esto, porque es verdad que al final desconocemos mucho cómo la ciencia también está presente en nuestro día a día. Totalmente. Si salimos a la calle ahora, sacamos una fotografía y comparamos esa fotografía con una imagen de hace 30, 40 o 50 años, nos vamos a dar cuenta de que todo el panorama a nuestro alrededor ha cambiado. Estamos bombardeados por información en múltiples canales. Uno de los canales es el auditivo, pasan coches constantemente, hay mucha emergencia ruidosa. Y luego también tenemos el canal visual que nos está saturado, anuncios por todos los sitios, carteles que van y que vienen, luminosos, etc. Todo esto no podemos pensar que es gratuito. Es bueno para una tendencia que es la del marketing y las ventas, pero esto va a tener un coste directo en el caso de los niños y las niñas que están en la escuela, por ejemplo, en su desarrollo académico y cognitivo. Esto se ha demostrado con estudios longitudinales que han seguido a muchos niños en la escuela durante mucho tiempo y han visto que cuando están en entornos muy ruidosos, entendamos ruido como ruido ambiental general, tanto visual como
como auditivo, su desempeño es un poquito peor comparado con otros niños que están en entornos más tranquilos. Qué curioso. Y además ahora con las nuevas generaciones que siempre decimos que se van a quedar un poquito más atrasados, que van a dar un paso atrás con las nuevas tecnologías, con tantas pantallas y tantas horas, sobre todo con las pantallas, en cuanto a lectura y escritura, ¿también tiene que ver? Bueno, no sabemos si tiene que ver, si hay una línea directa, lo que sí sabemos es que es una realidad de nuestra sociedad actual. Entonces, evidentemente, lo que tenemos que hacer es, como sociedad, hacerle frente e intentar organizar esto dentro de un sistema, por ejemplo, educativo, de la mejor manera posible. Evidentemente, cuando un niño dedica mucho tiempo a una pantalla, se lo está quitando a otras cosas. Entonces, no nos podemos olvidar de la belleza del juego, de la belleza del grupo, de los amigos, cosas que antes hacíamos de manera casi natural, quedábamos en la plaza y sabíamos que todo el mundo iba a llegar más o menos a la misma hora y cuál era el recorrido, y ahora parece que nos quitan el WhatsApp y no seríamos capaces de comunicarnos. Totalmente. Parece que nos limitamos nosotros mismos, ¿verdad? Con las nuevas tecnologías. Nos hacemos más simples. Sí. Sí, intentamos comunicarnos de otra manera, que queremos que sea más rápida, más ágil, y sobre todo cuando alguien no te contesta en el momento, ya empiezas a sentir ese tipo de frustración por la falta de respuesta cuando realmente es un mensaje. El mensaje queda ahí para cuando sea leído, no tenemos por qué esperar algo tan inmediato. Efectivamente. Hablamos en los últimos tiempos también mucho de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, de la neurociencia, neurotecnología, que están vinculadas al cerebro directamente. ¿Esto todo puede mejorar nuestras capacidades cognitivas? Totalmente. Estamos en la era del cambio. Hemos conseguido avanzar por muchos caminitos científicos difíciles, de laboratorio, del ámbito clínico, a un mundo mucho más fomentado por el gran dato, por esta nube de la inteligencia artificial que nos está ayudando a organizar todos los pasitos que habíamos dado hasta ahora. Estamos en un camino que, aunque todavía queda mucho por hacer, hemos conseguido llegar al punto de la personalización. Ahora somos capaces de entender a una persona como esa persona merece, es decir, cuáles son sus características sociodemográficas, cognitivas, cómo es esa persona y cuál es el mejor alimento que le podemos dar. Yo a veces lo comparo con ir a hacer compras. Si uno va a unos grandes almacenes a comprarse un traje que ya viene hecho, previsiblemente el traje necesita algunos arreglos, a no ser que uno tenga el cuerpo perfecto, pero generalmente siempre pues bueno, va a quedar un poquito corto de mangas o largo de pierna, de alguna manera va a haber que hacer algo. En cambio, la sastrería a medida, que es lo que nos ofrece todo el mundo de la inteligencia artificial, nos permite que el pan que me den a mí para comer hoy sea el que yo realmente necesito. Qué bonita reflexión y qué bonito también explicarlo de esa forma, con ese ejemplo que todos entendemos. Al final es verdad que vamos avanzando, la ciencia avanza, que yo creo que eso es fundamental, pero vamos a escuchar todo eso la próxima semana en el Teatro Ramos Carrión en este congreso Hora Ilusión, pero queremos también saber cómo Jon se interesa por el mundo científico. Pues la verdad es que no te puedo decir de dónde nace la inquietud científica. Lo que sí tengo claro es que he sido curioso desde siempre. Esta curiosidad a veces se ha ido canalizando pues, por diferentes aventuras en la vida y en algún momento encontré que el camino científico me daba respuestas a preguntas que podía seguir generando y generando y generando. Es decir, yo tengo la suerte de trabajar en una cosa que me mantiene ocupado todas las horas del día que yo quiera y que siempre me da una solución, aunque solo sea parcial, me permite seguir avanzando en el conocimiento. Yo creo que soy un privilegiado simplemente por poder estar haciendo ciencia. Qué bonito. Habría que darle mucha más visibilidad y sobre todo valor a la ciencia, ¿no? Sí, una de las cosas que dejó clara en la conferencia desde el principio es que sin ciencia no hay futuro. Creo que es un eslogan que se ha publicitado mucho, pero no lo suficiente. Al final la ciencia requiere de inversión pública, inversión privada y que todos arrimemos el hombro para conseguir avances que nos mejoren la vida. Y no hablo solamente del aspecto cognitivo ni del aspecto cerebral, estamos hablando del ámbito científico en toda su majestuosidad. O sea, tenemos que aportar económicamente desde como país para que los científicos, las científicas puedan seguir haciendo su trabajo en laboratorios y fuera de ellos y sobre todo con el compromiso por nuestro lado de que haya una transferencia de la información, de que lo que descubramos, algo poquito que sea, no se quede en un artículo científico o en la Wikipedia, sino que llegue a los ciudadanos también. Efectivamente, que eso es lo importante. Creo que después de esta entrevista entiendo un poquito por qué vas a estar presente en este Congreso Hora Ilusión y por qué Miguel de Lucas ha querido que estuvieses aquí. ¿Has estado alguna vez en Zamora? Estuve hace muchos años, pero no lo suficiente, así que voy con muchísimas ganas de conocer a la gente y sobre todo relacionarme con todo el público. Claro que sí, va a ser una conferencia abierta al público, así que invita a los zamoranos a que acudan a verte.
Pues zamoranos, zamoranas, si queréis conocer un poquito de lo que se hace en el campo de la ciencia del cerebro, pero hablado como lo hablaríamos con una cerveza, con un café en la calle tranquilamente, creo que va a ser el foro adecuado. Claro que sí. Muchísimas gracias, Jon. Un placer que hayas sacado un ratito de tiempo para estar con nosotros presente en 8 Magazine. Te esperamos con los brazos abiertos. Gracias, Alba. Pues Jon será uno de los ponentes que estará la próxima semana disfrutando de esa 5ª edición del Congreso Ahora Ilusión. Durante los próximos días seguiremos conociendo a varios ponentes y ahora mismo les enseñamos a través de este vídeo todos los que van a estar aquí el 7 y 8 de marzo. Vuelve a Zamora, uno de los eventos más ilusionantes del año. Los días 7 y 8 de marzo regresa Ahora Ilusión al Teatro Ramos Carrión de la ciudad. En esta 4ª edición, el Congreso contará con las experiencias de reconocidos conferenciantes de nuestro país. Fernando Romay, Ruth Beitia, Jero García, Ani Gartiburu y Jon Andoni Duñabeitia. Además, estará con nosotros el periodista Javier Pérez Andrés y el doctor José Cabrera. Premio Ahora Ilusión 2025. Nuevas caras, historias personales que son pura inspiración. Premios, radio en directo y muchas sorpresas. 2 jornadas para el recuerdo y para mantener viva la llama de la ilusión. Ya puedes conseguir tus entradas o bono en el Teatro Ramos Carrión y en la web ahorailusión.com. Te esperamos los días 7 y 8 de marzo en Zamora. Contamos contigo. Pues ya la han escuchado, cuentan con todos nosotros, así que 7 y 8 de marzo en el Teatro Ramos Carrión. Y ahora, antes de irnos a publicidad, vamos a darles también una noticia de cómo se lanza una campaña de acogida a menores, a niños menores de edad, entre la Junta de Castilla y León y Cruz Roja. Cruz Roja es la entidad encargada de gestionar el acogimiento de menores en la provincia de Zamora. En los últimos años han notado un descenso en el número de familias interesadas. Por eso desarrollan hoy esta campaña, que se extenderá a otros pueblos de la provincia. Quieren explicar con detalle qué es el acogimiento para que la gente se anime a formar parte de una experiencia que marca sus vidas. Las familias candidatas pasan un proceso de formación previo. No hay ningún requisito imprescindible que nos dicen muchas veces, pero ¿qué se necesita, qué tenemos que tener, ¿no?, para ser familias? Lo primero es ganas. Hacemos a través de nuestros equipos multidisciplinares, trabajadora social y psicóloga, una primera evaluación, una primera entrevista, donde valoramos la idoneidad de las familias para que puedan pasar a formar parte del programa y sobre todo pedimos que tengan una estabilidad emocional, económica, laboral para poder acoger a los niños y a las niñas y sobre todo a los jóvenes que están en un periodo más complicado. En la actualidad hay 45 niños y niñas en acogida residencial que podrían estar en hogares particulares de forma estable si hubiera más interesados. El objetivo es que puedan vivir en un entorno adecuado, en acogimiento familiar de carácter general, pero hay otras modalidades diferentes. Una de ellas es el acogimiento en periodos que pueden coincidir con periodos vacacionales para mayores de 7 años y también una modalidad nueva que se va a implantar este 2025 con carácter experimental, que es el acogimiento en periodos lectivos para que puedan tener ese tiempo durante que cursan sus estudios y en concreto sería para mayores de 6 años. Por eso esta recreación de una habitación de un bebé llamará hoy la atención en plena Santa Clara, para que se planteen una forma de ayudar a menores que necesitan que les echen una mano. Así es, una campaña para ayudar y echarle una mano a esos menores. Nosotros nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos, no se vayan. Continuamos en esta tarde de miércoles en 8 Magazine y vamos a darles también un poquito del tema educativo, pero también lo vamos a combinar con el disfrute y la creatividad e imaginación. Los alumnos de bachillerato y FP de la Vaguada participaban ayer en una actividad diferente. Un escape room
que es un tanto distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, porque está instalado en un autobús y les ayuda a perfeccionar sus conocimientos financieros, datos económicos a través del juego para mejorar todas sus competencias económicas. Encuentren objetos que vendrán marcados en el color de sus equipos. Estamos en Marte, en una nave espacial de la que ha desaparecido Erika Midas. Estos alumnos de bachillerato de la Vaguada tendrán que resolver diferentes retos, todos vinculados a la economía, para dar con su paradero. Tienen el desafío de resolver retos, enigmas, del orden de índole financiero y económico, como realizar un análisis DAFO. DAFO es un acrónimo, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y sirve para evaluar el estado de una idea empresarial, porque también es una herramienta dentro del emprendimiento empresarial, o de una empresa que está funcionando y quieres evaluarla en un estado determinado por lo que sea. ¿Por qué? Porque analiza debilidades y fortalezas dentro del ámbito interno, las características de la empresa o del estado de la empresa, y en el ámbito externo, en el ámbito del sector empresarial, del sector comercial en el cual la empresa desarrolla su actividad, están amenazas y oportunidades. Son situaciones en el mercado que puedes evaluar como amenazas para tu empresa o como oportunidades para la misma entidad que estás evaluando. Entonces sirve para eso, para diagnosticar el estado de la empresa. Hacer intercambios de divisas o investigar acerca de ciertos datos en balances financieros del conglomerado empresarial de estas chicas. Conceptos bancarios, gestiones relacionadas con póliza de seguros, etc. Este escape room itinerante tiene como objetivo incentivar la cultura financiera de los estudiantes. No solo la teoría es importante, porque es fundamental aprender a aplicarla en la vida real. Se trata de un escape room financiero dirigido especialmente a jóvenes y estudiantes de FP. Un recurso educativo innovador con el que los jóvenes aprenden desde qué es un IBAN a los tipos de seguros que existen en el mercado. Todo ello a base de ingenio, trabajo en equipo y observación. Un reto colaborativo en el que cada alumno suma para que el grupo resuelva el enigma. En una experiencia diseñada a partir de los contenidos curriculares de cultura financiera y emprendedora que se cursan en los ciclos de formación profesional. Implementar estos contenidos en una acción basada en el juego permite además complementar el aprendizaje teórico con la puesta en práctica de otras habilidades que son fundamentales para las empresas a la hora de encontrar capital humano. Cada vez más, las empresas buscamos a personas capaces de afrontar la resolución de problemas, de adaptarse al cambio y de trabajar en equipo, aspectos que son imprescindibles para practicar durante la experiencia FinExit. Tanto la educación financiera como la cultura emprendedora entendemos desde la Cámara que debe de ser una materia fundamental en las aulas. La cultura emprendedora promueve la innovación, la creatividad y la capacidad de resolver problemas, al enseñar a los estudiantes valores emprendedores desde una edad temprana. Estamos invirtiendo en la generación de los emprendedores del futuro, lo que conlleva la creación de nuevas empresas y nuevos empleos. Es innegable la importancia de la educación financiera en la sociedad actual. Comprender conceptos como el ahorro, la inversión, la gestión de gastos o la planificación financiera es fundamental para la toma de decisiones en la vida personal y en la vida profesional, aunque es verdad que son aspectos en los que todavía nos queda camino por recorrer. El último informe PISA que se publicó sobre competencia financiera deja todavía un margen importante de mejora. Solo un 5% del alumnado alcanza el nivel más alto de rendimiento, con lo cual tenemos todavía mucho que hacer. Según la OCDE, la competencia financiera no solo implica conocer conceptos y riesgos financieros, sino también desarrollar destrezas, analizar, comparar, tomar decisiones responsables en distintos contextos financieros. Requiere actitudes como la confianza para interactuar con proveedores, capacidad de pensar a largo plazo, autocontrol. En definitiva, habilidad esencial para el bienestar individual y colectivo y para una participación efectiva en la vida económica. En este sentido, iniciativas como FinExit cobra aún más relevancia. La educación financiera no puede entenderse solo desde la teoría. Debe ser vivencial, cercana y participativa. Y es aquí donde la metodología que plantean, la metodología del juego utilizada en este escape room, pues cobra un valor diferencial. El aprendizaje basado en retos es una de las estrategias más eficaces para motivar al alumnado.
porque le sitúa en un escenario donde el conocimiento deja de ser algo abstracto y pasa a convertirse en una herramienta para superar los desafíos reales. Y este enfoque no solo hace que los contenidos sean más atractivos, sino que fomenta un pensamiento crítico, toma de decisiones responsables, colaboración, trabajo en equipo, es decir, habilidades esenciales tanto en el ámbito financiero como en el profesional y en el personal. Además, trabajar en un entorno gamificado pues se refuerza el aprendizaje de una forma natural, sin que el alumnado perciba el proceso como una obligación, sino como un reto emocionante que impulsa a implicarse y a superarse. Bienvenidos estos proyectos. Yo, que he sido de las que le he tenido pavor a los números, y creo que no soy ajena, que de aquí somos muchos los que le hemos tenido mucho miedo a los números. Las matemáticas eran un gran dolor y aprobarlas era como un desafío enorme. Hemos tardado mucho tiempo en descubrir la relación de los números con la vida, y por eso a mí me parece que todos estos proyectos son un gran acierto. Y cuando digo la relación con la vida, yo recuerdo que me reconcilié con las matemáticas el día que, haciendo las ecuaciones de segundo grado y despejando incógnitas, me dio la impresión de que estaba participando en un juego. Y es que así se aprende también. Y después, cuando descubrí que los números y la música tenían mucho que ver, también entendí que las matemáticas eran otra cosa. Y cuando hablamos de competencias financieras, estamos hablando de conocimiento para defender nuestros derechos. Porque cuando yo tuve que interpretar una nómina, tuve que pedir ayuda, evidentemente. Y creo que hay cosas que debemos de resolver desde la base y darnos cuenta y acercar a los alumnos, porque la educación es difícil y motivar es difícil, pero es cierto que hasta las asignaturas más áridas, como pueden ser los números, si las relacionamos con la vida, hacemos que cambie el concepto. Creo que la fórmula elegida, adaptada a los nuevos tiempos, es magnífica para que los alumnos no tengan que pasar por muchos años, como tuvo que pasar mi generación y generaciones posteriores, para entender que todo el tema financiero no es solamente números, bancos, es algo que está implicado en nuestra propia vida. Así, con el aprendizaje basado en juegos y retos, con trabajo en equipo, el grupo desentraña este misterio, libera a Erika y da un paso más en su formación económica. Pues ya lo han visto, todo un descubrimiento también para conocer las actividades y todo lo que versa sobre el mundo financiero, que a veces es tan complicado, pero a partir de juegos puede entenderse mucho mejor. Y ahora sí, como cada tarde, viajamos con la Provincia al Día. La Provincia al Día, un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. La Federación Espigas vuelve este sábado a celebrar su tradicional Antruejo. Este año lo acoge la localidad zamorana de Andavías a partir de las 5 de la tarde. 7 grupos de localidades como Piedrahita de Castro o Villalba de la Lampreana van a participar en este evento que trata de recuperar el carnaval rural tradicional. Además del desfile, también han programado otras actividades como el pregón o la interpretación de 2 murgas. En total calculan que reunirán el 500.000 de participantes. Dentro del programa de recuperación y fomento de las tradiciones en las zonas rurales, que es el programa que tiene la Federación Espigas, que no solamente adapta, comprende el Antruejo, sino tiene, como todos sabéis, muchas actividades. Se trata de que no se pierdan y se mantengan hoy en día. Por tanto, se trata de promover las tradiciones populares en las zonas rurales, en este caso carnaval o Antruejo. Y en una tradición popular como esta, lo que no puede faltar también es nuestra gastronomía, la rica gastronomía de Zamora. Y precisamente hace unos días en Peñausende se celebraba la 3ª jornada de alcaldes de la Ruta del Vino de Zamora. El objetivo de la jornada ha sido reforzar la promoción turística del territorio a través del compromiso de los ayuntamientos. También se ponía de manifiesto la importancia de la Ruta del Vino como herramienta para fortalecer el desarrollo empresarial y fomentar el empleo en la provincia. Destacaban también la necesidad de iniciativas que impulsen la actividad económica y contribuyan a fijar población en el medio rural. Han abordado además el papel de las rutas del vino más allá del turismo, resaltando su impacto en la economía, la cultura y el desarrollo social. La Provincia al Día,
Un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. Y seguimos hablando de la provincia, de la cultura, de la seña de identidad, de la riqueza cultural que tenemos. Y es que estamos muy pendientes de una nueva edición de esa Festival de Indumentaria Tradicional que ya tiene fecha. Se realizará del 28 de abril al 11 de mayo y el título que le dará nombre a esta quinta edición es Galanura. Este año se van a acoger las propuestas de Huesca, Tenerife, León o Valencia, entre otras, y además el país invitado será Serbia. Dentro del programa se encuentran actividades como las diversas exposiciones, las pasarelas y presentaciones y las habituales propuestas musicales, didácticas y de divulgación. Pues muy pendiente de esta quinta edición del Festival de Indumentaria Tradicional que va a llevar el nombre de Galanura. Además se va a desarrollar del 28 de abril al 11 de mayo. Y nosotros así nos despedimos. Volvemos la semana que viene, ya lo saben, a las 4 y 5 de la tarde, el próximo martes. Este programa lo pueden ver a partir de mañana en YouTube, pero también en CIL TV Play. Cuídense, disfruten de la semana y vivan el carnaval. Nos vemos el martes.